Muy bien, pues es una alegría grande poder estar con ustedes en esta noche, también con los que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos a este momento de Escuela de la Palabra, ¿no? Que es el espacio que cada martes tenemos para ponernos en una actitud de escucha, como decíamos ahora, ¿no? Una escucha que queremos tener delante de Dios. ¿Para qué es esta Escuela de la Palabra? Para eso, ¿no? Para escuchar la palabra, o sea, para dejar que Dios nos hable al corazón. Y en este mes que vamos orando, en este mes de septiembre, justamente nos estamos centrando un poco más en lo que es la oración, ¿sí? Esa oración contemplativo-misionera que es parte de la forma como nosotros oramos en el Verbo Dei. Y eso es lo que el Señor quiere que vayamos, digamos, como teniendo un poquito mayor de calidad, ¿verdad? En la oración, en ese diálogo, en esa familiaridad, en esa intimidad con el Señor. Y en esta semana en la que nos encontramos, yo creo que se han ido escuchando las WhatsAppautas, hemos centrado en un aspecto fundamental que me gustaría hoy también que podamos profundizar. Hay una pregunta que hay de fondo en toda esta semana. ¿Recuerdan cuál es esa pregunta que llevamos en esta semanita? ¿No? ¿Se la recuerdo? La pregunta es, ¿qué nos impide vivir una vida orante, contemplativo, misionero? ¿Sí? ¿Qué nos impide vivir una vida orante? Esa es la pregunta que estamos intentando desarrollar, conversar con Jesús durante toda esta semana, ¿sí? ¿Cuáles son esos impedimentos? Pero para ello necesitaba yo recordar algo muy importante, que a la hora de hablar de oración, nosotros hablamos de una oración como diálogo y amistad con Dios, ¿sí? Es un diálogo, es una cercanía, es una conversación, es una amistad a la cual se nos ha invitado. Papá Dios, Jesús, el Espíritu Santo nos ha invitado a ese estilo de oración, donde precisamente al ser diálogo, la escucha de su palabra es esencial, ¿sí? Porque si no, sería simplemente me hacer un monólogo, ¿verdad? Como cuando uno a veces está en la habitación y uno habla solo o habla con la pared. Y entonces eso es un monólogo, ¿sí? Porque hablo yo y ya está, échale ahí, ¿no? Saliva. Pero es que la oración no es venir delante de Dios y decirle solamente las cosas que pienso, siento o estoy viviendo, o las peticiones que tengo que hacerle a Él, sino que donde me dispongo, además, por supuesto, de decirle a Él lo que estoy viviendo, poder escuchar qué es lo que Él tiene que decirme a mí. Momento de oración, momento de encuentro, donde busco entrar en sintonía con el corazón de Dios. Entrar en eso, en sintonía con su corazón. Porque lo que el Señor me invita es a unirme a Él, a unirme a su voluntad, a su deseo. Ese deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Orar, como dice en el Salmo 1, donde habla pues de esa persona que se va alejando cada vez más de la soberbia, del lado de los altaneros, dice, de los que andan en medio del mundo, solamente por el mundo, y dice, y pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Esa es la invitación que Dios quiere en nosotros, ¿no? O sea, que hay una amistad continua con el Señor, de tal forma que sea, poner la comparación de ese árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan. Qué bonito es eso. El fruto de una vida, de una persona que ora, es ser como ese árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan. Ese es el deseo, esa es la ilusión, eso es lo que buscamos. La escuela de la palabra es para eso, ¿no? Y entonces, frente a ese estilo de oración, a esa forma de oración, ¿sí? Es donde en esta semana meditamos, reflexionamos, conversamos con la Trinidad, ¿cuáles son esos impedimentos
que experimento, ¿sí? Impedimentos que experimento frente a ese estilo de oración. ¿Por qué me cuesta o tengo impedimento para vivir una vida orante, ¿sí? Constante? Y aquí pueden haber muchos impedimentos, pero yo los concentraba en dos tipos de impedimentos: impedimentos externos e impedimentos internos, ¿sí? Voy a intentar desarrollar un poquito eso. Impedimentos externos e impedimentos internos. Impedimentos externos, veía 3 tipos de impedimentos, e impedimentos internos, otros 3 también, para no abundar en demasiada cosa, ¿no? Intentaré ser lo más sintético posible, pero que me gustaba desde la palabra de Dios y desde lo que ya hemos ido orando también en este mes de septiembre, pues nos puede dar luz, ¿no? En cuanto a los impedimentos externos, lo primero que venía a mi mente, dialogando con el Señor, es cuando a veces uno dice: a ver, ¿qué impedimento tengo yo para orar? No tengo tiempo. Ese es el primero, ¿sí? No tengo tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues el Señor me hablaba la cita de Lucas 10, 38 al 42, de Marta y María. ¿Se acuerdan de Marta? ¿Cómo andaba Marta? Dice, ajetreada. O sea, recibe a Jesús en su casa, ¿sí? O sea, ella quiere estar con Jesús, pero está tan atareada y tan ajetreada por las cosas que tiene en el hogar, en la casa, ¿sí? Que la única que está con Jesús es María, su hermana. Ella sí está a los pies de Jesús y escucha, dice, su palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que en medio del ajetreo empieza la comparación de Marta con su hermana María y le dice, pero a Jesús, pero ¿no te das cuenta que no me está ayudando? Dile que me ayude, ¿sí? Porque si yo tuviera tiempo, yo estaría igual que ella, ¿sí? A tus pies para escuchar. Y Jesús le dice, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Y creo que esto es digno de dialogar con Jesús. Dialogar con Jesús. Señor, es que muchas veces me es imposible, ¿no?, tener tiempo. Es que el trabajo, es que el estudio, es que la maestría, es que además la escuela de los apóstoles, es que además el tema que tengo que preparar, es que... Y pareciera que no tengo tiempo. Y a lo mejor Jesús necesita decirle, Venancio, andas inquieto y preocupado por muchas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué es esa única cosa que es necesaria? Valoras lo necesario, lo imprescindible, lo que no puede faltar, ¿sí? Ahí es donde necesitamos permitir que Jesús nos cuestione, ¿no? Y sobre todo nos oriente a aquello que es la mejor parte y nadie nos va a poder quitar. Segundo impedimento externo, estamos hablando de los impedimentos externos. Segundo impedimento externo, pues cuando a veces uno va a la oración, ¿verdad?, o uno intenta orar, pero dice, pues es que estoy con un montón de preocupaciones en mi cabeza. Tengo muchas preocupaciones, tengo muchas distracciones. Y uno no dice estoy distraído, sino estoy preocupado. Porque a veces pasa eso, ¿no? Hay un montón de distracciones en nuestra mente. Y el Señor me regalaba esta cita de Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y a lo mejor precisamente se necesitan momentos de sosiego, de estar delante de Jesús aún con todas las distracciones, pero para volver a orientar mi mente y mi corazón al único tesoro, o sea, al tesoro fundamental de mi vida, ¿no? O sea, en medio de tantas distracciones, poder orientar otra vez el corazón. Distracciones hay un montón, preocupaciones, cosas que tengo que hacer. Me acuerdo de la novela, ¿no? Cuando empiezo a orar, o la película, yo qué sé, un montón de cosas, de distracciones que vienen a la mente, y allí es donde el Señor viene y donde está tu tesoro.
Señor, si mi cabeza está aquí, es que a lo mejor ahí es donde está mi tesoro. Si mi corazón se está orientando hacia esto y repetitivamente, quizá este es el tesoro que está acaparando mi corazón. Y necesito, Señor, que tú me ayudes a orientar el corazón hacia ti. Y para eso necesito ponerme delante de ti, ponerme en tu presencia, saber que tú estás conmigo y yo contigo. Tercer impedimento externo, cuando hay momentos en los que uno tiene mucha ilusión por orar, ¿sí? Y uno hace el esfuerzo por orar y venga, uno se anima y todo. Pero luego hay otros momentos donde uno dice, ay, es que hoy no tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas. Por mucho que me he levantado temprano, pero no tengo ganas. Por mucho que tengo tiempo, pero no tengo ganas. ¿Sí? Estoy así como de... ¿Sí? Pero es que el Señor me hacía recordar a alguien que realmente estaba depre, y no quería orar. ¿Sabían quién es ese que estaba, pero depre, y no quería orar? El profeta Elías. Ahí en Primera de Reyes 19, del 1 al 8, Primera Reyes 19, del 1 al 8, cuenta que Elías había sido amenazado de muerte y entonces huye por el miedo, ¿sí? Huye al desierto y en el desierto llega un momento en el que ya se sentó debajo de una retama ahí, se sentó y dice que empieza a decirle a Dios, basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. Se acostó, dice el narrador bíblico, dice, se acostó y se quedó dormido. ¿Sí? ¿Cuántas veces hay esos momentos? No tengo tiempo, lo único que quiero es dormir. ¿Sí? Y no es que no esté cansado, ¿no? Como no tengo ganas de nada, no tengo ganas, ¿verdad?, de hacer otra cosa, se acostó y se quedó dormido. ¿Qué ocurre? Que un ángel llegó, le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró, vio a su cabecera una porción de pan cocido todavía caliente y un jarro de agua. Comió, bebió y oh sorpresa. Cualquiera diría, no, se levantó bien animado. No, se volvió a dormir. ¿Sí? Pues sí que estaba depre el tío, sí que estaba desalentado, desanimado, porque para decirle a Dios, Señor, ya, quítame la vida, porque yo no soy mejor que nadie. Estaba el hombre bien desanimado. Pero Dios insiste. Y vuelve otra vez el ángel, ¿sí? Y le dice, levántate y come, pues te queda todavía un camino muy largo. Él se levantó, comió y bebió. Él no se comió a sí mismo, ¿no? Se levantó, comió y bebió. Y dice, y con la fuerza de aquel alimento anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, la montaña de Dios. Y tiene una experiencia de encuentro con Dios espectacular, nueva. Para él es una experiencia nueva de encuentro con Dios en el Horeb. Fíjense, qué bonito poder recordar cuando uno dice, es que no tengo ganas de orar, recordar esta experiencia de Elías, ¿sí? Que aún en medio de esa situación tan desanimada, tan triste, tan depre, podríamos decir, ¿sí?, permite que Dios le salga al encuentro. Y a lo mejor lo que nos hace falta es alimentarnos. ¿Cómo nos alimentamos nosotros en la oración? Nos alimentamos a través de la lectura de la palabra, ¿sí? La palabra es el alimento, ¿sí? Es el alimento de vida. Entonces, ella es el alimento de vida eterna, porque como dice Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura es palabra que ha salido de la boca de Dios. En el momento que me pongo a orar y leo esa palabra y a través de esa palabra yo escucho la voz de Dios. Y ese es el alimento que me hace levantarme de las situaciones más desalentadoras que yo pueda tener en mi vida.
Me quedaba ahí, con esos tres impedimentos externos, ¿sí? Digo que pueden haber muchos, ustedes también miren, evalúen, examinen esta semana, ¿verdad? Pero me gustaba ver sobre todo cómo el Señor mismo de su palabra me ilumina esas situaciones y me da una respuesta para no dejarme vencer, para no dejarme ganar por esos impedimentos. Ahora, los impedimentos internos, ¿no? Una cosa son los exteriores, otra cosa son los interiores. Me quedaba también con tres de otros muchos. Primero, cuando a veces yo digo, es que no hace falta orar tanto. Al menos los miembros de la fraternidad en nuestras constituciones, ¿sí? Está estipulado: oraremos 3 horas de oración cada día, ¿sí? 3 horas. Y a veces puede llegar eso, ¿no? A la mente, ¿no? Pero no necesito orar tanto, ¿no? Con 1 horita está bien, no, con media horita, no, ya solamente con escuchar las pasapautas es suficiente, ¿sí? Basta con orar 1 sola vez a la semana, o basta con orar solamente cuando lo necesite. Pero claro, cuando yo le decía eso a Jesús, me decía, pero ¿y cuándo será que lo necesites? ¿Cuándo será que necesites realmente venir a mí? ¿No te acuerdas, me decía Jesús, que es bien difícil mantener una relación de amistad o una relación de amor en la distancia? ¿Ustedes han tenido algún novio o novia a la distancia? ¿Cuánto les ha durado? ¿Cuánto les ha durado? Muchas veces es difícil eso, ¿no? Puede que a lo mejor mantengas esa amistad, sí, pero ¿habrá confianza si hay distancia? ¿Habrá confidencia si hay distancia? ¿Serán de verdad amigos íntimos si en medio está la distancia? Humanamente es difícil eso, me decía Jesús. Pero si eso lo miramos en nuestra relación de amistad con Jesús, que eso es lo que estamos diciendo que es la oración, ¿sí? Entonces, mi corazón, precisamente al no orar como debiera, mi corazón se va alejando poco a poco de Él. Muchas veces sin que yo me dé cuenta. Y entonces el Señor me llamaba a esta cita de Mateo 15, del 7 al 9. Mateo 15, del 7 al 9. Cuando Jesús, con toda claridad, dice a los fariseos, ¿verdad? Le dice, hipócritas, le dice. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y a ella me daba, ¿no?, una estocada del Señor en el corazón. Tu corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Digo, Señor, nos puede pasar eso. Puedo alabar a Dios, puedo rezar, puedo incluso hablar de Dios a los demás, pero mi corazón está cerca de Jesús. Mi corazón está unido, ¿sí? Porque cuántas veces la autosuficiencia, o sea, la soberbia, es lo que domina. ¿Me fío de qué? De mi sabiduría. Me fío de lo que ya sé sobre la fe, sobre la religión. No, si yo sí, yo sé sobre Dios. Yo he leído, o a lo mejor yo he estudiado. No, si yo ya hice la escuela de apóstoles. Además, ya estoy en la formación permanente, ¿no? Eso es, a veces es lo que uno llega a pensar, ¿no? Entonces, yo ya no necesito, ¿no? Yo ya me fío de mi sabiduría, de lo que ya sé de Dios, de su palabra. Me fío de mis propias fuerzas también. En el camino del seguimiento de Jesús me fío de mis fuerzas. Yo puedo amar, a mí nadie me va a ganar en entrega. Yo serviré siempre, no, si lo mío es servir. Predicar no mucho, pero servir, ahí sí, ¿no? Ahí estoy sirviendo. Si lo que Dios quiere es sobre todo que sirvamos, que amemos, no tanto que recemos. Expresiones que en alguna vez he escuchado, ¿no? O sea, no, es que mira, lo importante es amar, es hacer el bien, no tanto rezar.
Y el Señor me hizo recordar la experiencia de Pedro, porque Pedro en la última cena, ¿sí?, cuando Jesús dice que va a ser entregado, y Pedro le dice a Jesús: pero Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Sí? O sea, es ese Simón que es autosuficiente, que se siente con la fuerza, se siente que no necesita de Dios, ¿sí? Y entonces, nada, Jesús se los lleva. ¿A dónde se los lleva? Después de la última cena, se los lleva al huerto de los olivos. ¿A qué? A orar. Fíjense, Jesús es bien vivo, sabe lo que pasa, ¿no? Y se lo lleva. Y entonces Él los deja ahí y les dice: velen y oren para que no caigan en la tentación. Esa es la invitación de Jesús. Él se va a orar, y cuando regresa después de un rato, ¿cómo encuentran los discípulos? Dormidos, jateando, ¿no? Los encuentra dormidos. Y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? ¿No que te ibas a entregar tu vida por mí? ¿No que ibas a amar siempre? ¿No que tú podías ser fiel hasta el final? Y ahora te dio un poquito de sueño, ya estiraste ahí, ¿no? Te desparramaste ahí en el suelo. Y Jesús sabe muy bien: velen y oren. Dice: porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lleva a Simón a que reconozca su fragilidad, a que entre por un camino de humildad. Y en la primera semana era una de las actitudes que orábamos, ¿se acuerdan? Era la actitud de la humildad, que es esencial para la oración. No es la autosuficiencia, no es el que yo puedo, el que yo sé, el que yo me mantengo, el que yo voy a ser fiel hasta el final. No. Es que precisamente cuando yo me siento satisfecho de eso, por supuesto que yo no voy a necesitar a Dios. No me siento necesitado de Él. No percibo que Dios puede ser precisamente y puede darme todo aquello que yo necesito para poder caminar por sus caminos. O como dice Jesús ahí en Mateo 9, del 9 al 12, ¿no?, cuando dice: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Sí? Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Pero a veces más la tendencia es como a creerme justo más que pecador. Mi tendencia es más a no sentirme necesitado que a realmente sentir que necesito de doctor. No, si yo estoy bien, no, si no pasa nada, no, sí. Y entonces eso va haciendo que vaya relegando mi amistad con Jesús, mi diálogo con Él, y sale esa expresión, ¿no? Es que no necesito orar tanto. La soberbia y la autosuficiencia. Segundo impedimento interior. Cuando en la amistad con Jesús uno va caminando y de pronto uno dice en el interior: no oro demasiado, no vaya a ser cosa que, puntos suspensivos. ¿No? Lo primerísimo, no vaya a ser cosa que, ¿no?, Dios me pida que quiera hacer, que tenga que ser misionera. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Pero después hay otras cosas, que a lo mejor ya no es eso. Pero yo no oro, no vaya a ser cosa que me diga que tengo que cambiar esto. No oro mucho, no vaya a ser cosa que el Señor me pida que ahora tenga que dar estos pasos de cambio, de conversión, ¿sí? No quiero hacer
o no quiero dejarme modelar por Jesús. No quiero tomar el camino que Él me quiere mostrar. Y en el fondo, que es una de las cosas que oraremos en esta semana, o ayer que orábamos esto, que es, no oro en realidad por miedo. Miedo al cambio, miedo a la conversión, miedo a que el Señor me proponga caminos que yo no controlo, ¿sí? Sin embargo, Él, en Lucas 12:32, sabiendo que muchas veces entra en nosotros ese miedo en la relación con Él, dice Jesús, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darte el reino. No tengas miedo, ¿sí? Yo, orando esto ayer, la verdad que me gustó mucho porque digo, Señor, necesitamos, ¿no?, abrir el corazón a esto, porque ese miedo muchas veces pues es en el fondo miedo a Él, ¿no? Y que se manifieste en ese miedo a lo que puedo perder, ¿sí? Miedo a que Dios me ofrezca algo que yo no quiero recibir o algo que no quiero cambiar, miedo al castigo o a que me recrimine algo. No, es que si le abro mi corazón en esto me va a recriminar, ¿no? O miedo a enfrentar mi propia verdad también. Es que no oro mucho porque es que me da miedo conocer realmente lo que hay en mi interior, a que Dios haga luz en mi interior. Tengo miedo a enfrentar mi verdad y a lo mejor no puedas perdonarme, porque a veces también pasa eso. Hay miedo y desconfianza de pensar que Dios no me pueda perdonar, miedo al sufrimiento también, a salir lastimado de estar cerca de ti o de seguirle. Porque es que yo he visto, ¿no?, los santos y han sufrido un montón y yo no quiero, ¿no?, ir por esos caminos de sufrimiento. Eso no lo quiero. Abrazar la cruz, eso no lo quiero. Consciente o inconscientemente, algo de esto, le decía yo al Señor, está ante ti. Miedo de no hacer mi voluntad para ir por caminos que yo no controlo. Miedo de lo peligroso que es hacerte caso. Porque sí que es peligroso hacerle caso a Jesús, ¿sí? Miedo a la mirada de los demás, si es que me decido a ir por sus caminos. Es que si me decido ir detrás de Jesús, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? Lo que van a criticar de mí. La humillación que puede venir si es que yo empiezo a seguir radicalmente a Jesús. Miedo al desprecio, a la burla, miedo de ser pequeño. Y ante eso yo le decía, Señor, unas palabras de ánimo no son suficientes, ¿no? O sea, que si uno tiene miedo y simplemente alguien que diga, no, tranquilo, no pasa nada. Con esas palabritas a uno no se le pasa el miedo, ¿sí? Pero es muy distinto cuando precisamente por la oración, por el diálogo con Dios vivo, con Jesús vivo, la presencia de alguien que es muchísimo más fuerte que yo, muchísimo más grande que yo, que me cuida y me protege, es quien me hace salir del miedo. La certeza de que buscas tú, Señor, mi bien, que estás y que estarás siempre ahí. Tu cercanía y tu presencia es la que me da seguridad, la que me hace caminar por sendas oscuras, porque tu callado me sostiene, como dice el Salmo 23, ¿sí? Es hacer experiencia de eso. Y esa experiencia la logramos en una oración constante. Es allí. Si yo abandono la oración, por supuesto que no voy a tener esa certeza de su amor por mí, de su protección, y que eres un Dios que eres fiel a tus promesas. Y por último, para no alargarla, ¿sí?, el miedo, el tercer miedo interior, es
miedo no, impedimento, estamos hablando de impedimento, es la superficialidad. Eso es un impedimento también para orar. A veces uno se aburre, ¿no?, en la oración, porque uno dice, no, ya entendí, o entendí, uno dice, no entiendo nada, no entiendo nada tampoco. Entonces uno se aburre ahí. Y es que el Señor me llevaba a esa experiencia de cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando mi oración se queda precisamente ahí, es simplemente decir Señor, Señor. O sea, Señor, mira lo que me pasa, Señor, te pido esto, lo de aquí, lo de más allá. Señor, sí te haré caso, pero, ¿no? Señor, lo que tú quieras, ¿no? Pero luego se queda solo en palabras. Solo se queda en palabras. ¿Por qué? Porque no he entrado en esa escucha profunda de lo que Dios quiere realmente realizar en mi vida, ¿sí? Porque la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios, la búsqueda de la voluntad del Padre. Pero si no lo he escuchado, si no lo he comprendido, si no he hecho mía esa voluntad, por supuesto que no la voy a vivir. Como aquella parábola que cuenta Jesús de Mateo 21, del 28 al 32, cuando Jesús cuenta la parábola de los dos hijos, no del hijo pródigo, sino esos dos hijos que dice que el padre le dice a uno, ven a hacer esto. Y entonces le dice, pues sí voy, ¿no? Y entonces dice que dijo, sí voy, pero no fue, ¿sí? Luego le dice a su otro hijo, ven a hacer esto. Y el hijo le dice, no quiero y no voy a ir. Pero dice, pero luego recapacitó y entonces sí fue. Y pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo simplemente sí voy? ¿O el que aunque se negó y se quejó, luego la hizo? ¿Sí? Y eso es lo que el Señor también quiere conquistar en nuestro corazón, ¿no? Que más allá de decir Señor, Señor, pueda realmente con toda mi vida unirme a Él, unirme a su voluntad y querer vivir lo que Él me propone, ¿sí? Necesito orar bien. Esa es la invitación que nos hace el Señor en este tiempo. Que volvamos a aprender a orar bien, meditar bien la palabra, escuchar bien la palabra de Dios. A que hagamos vida esta cita de Mateo 6:6, que es esencial para la oración. Cuando Jesús dice, tú cuando ores entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso es una oración. Es el diálogo cercano e íntimo desde lo más hondo del corazón, donde todo lo externo queda fuera para quedarme a solas con Dios, escuchar su voluntad y vivir lo que Él me propone. Porque de ahí es de donde brota precisamente que pueda yo anunciar esa palabra, eso que escucho de Dios a los demás. Porque Jesús mismo lo dice en Mateo 10:27, cuando dice, lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Lo que escuches al oído, ¿sí? Lo que has dialogado conmigo, lo que has permitido que de mi palabra toque profundamente tu corazón, que eso lo puedas proclamar desde las azoteas. Y ahí es donde está una auténtica oración contemplativo-misionera. Y eso es lo que necesitamos pedir al Señor que nos regale. Entonces, le vamos a pasar la hojita con las citas bíblicas, y también están allí, ¿no? Estos seis impedimentos. De estos seis, les invito a orar el que a lo mejor con el cual se sientan más identificados, para pedirle al Señor la gracia de superar, ¿no? De corregir, de mejorar.
para que este diálogo, esta amistad íntima con el Señor pueda dar cada vez más fruto en nuestra vida.